Estás escuchando The Fell Fair Blue, el programa friki para criaturas como tú. Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos sumergimos en las profundidades de la información para traerte lo más relevante. Hoy nos adentramos en un mundo que nos ha fascinado y aterrorizado por igual. Exacto. El apocalipsis zombie. Nuestra guía en este viaje será Guerra Mundial Z, de Max Brooks. Así. Un libro que recopila testimonios de aquellos que vivieron la plaga zombie de primera mano. Interesante. Más que centrarnos en los monstruos, vamos a explorar cómo los humanos reaccionaron ante la crisis, cómo se adaptaron y cómo a veces la mayor amenaza no eran los muertos vivientes, sino la oscuridad que se escondía en el corazón del hombre. Exacto. Lo interesante de Guerra Mundial Z es que no se presenta como una novela de terror al uso. Es más bien un mosaico de voces que nos permite reconstruir paso a paso cómo se desarrolló la pandemia a nivel global y cómo impactó en la sociedad, la política, la cultura, en fin, en todo. Empecemos por el principio. ¿Cómo se originó esta plaga y cómo se propagó tan rápidamente? El libro nos habla de una fase inicial de confusión de diagnósticos cerrados. ¿Recuerdas el caso del Dr. Quan Jingshu en China? Sí, claro, él describe en su testimonio cómo se enfrentó a víctimas de mordeduras con una característica peculiar. Las heridas estaban inexplicablemente limpias. ¿Ah, sí? Un síntoma que desconcertó a la comunidad médica. Imagínate, en esos primeros momentos nadie sospechara que se trataba de una nueva enfermedad y mucho menos de una que reanimaría a los muertos. Y como si la confusión no fuera suficiente, la plaga se propagaba también a través de los trasplantes de órganos. El testimonio del Dr. Oliveira en Brasil nos revela cómo, sin saberlo, los médicos se convirtieron en vectores de la infección. Lo que es realmente escalofriante es cómo la codicia humana contribuyó a la expansión del virus. Brooks introduce el concepto de Shetou, los traficantes de órganos del mercado negro chino. Imagínate, estos individuos movidos por el lucro transportaban personas infectadas a través de las fronteras sin importarles las consecuencias. Es increíble cómo, incluso ante una amenaza global, algunos priorizaban el beneficio económico. ¿Qué métodos usaban estos Shetou? Pues el libro describe cómo disfrazaban a los infectados como personas sanas usando maquillaje y documentación falsa. Sus justificaciones para actuar así son escalofriantes, un reflejo de cómo la deshumanización puede surgir en momentos de crisis. Y mientras la infección se extendía, también lo hacía el caos Guerra Mundial Z, nos muestra cómo la crisis de refugiados en Israel se vio agravada por el miedo a la infección, o cómo en Sudáfrica se implementó el controvertido Plan Redeker, donde se usaban a infectados como señuelos para proteger la retirada de las Fuerzas Armadas. Exacto, el caso del Plan Redeker es particularmente interesante porque nos enfrenta a una pregunta moral muy compleja. ¿Es justificable sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría? Una pregunta que seguramente muchos se hicieron en ese mundo al borde del colapso. Sí. Y hablando de respuestas individuales, el libro también nos presenta el testimonio de T-Sean Collins, un guardia de seguridad en Barbados contratado para proteger a los ricos en una isla fortificada. Ese testimonio nos recuerda cómo las desigualdades sociales y económicas se acentuaron durante la crisis. Mientras algunos podían permitirse huir a refugios seguros, otros se veían obligados a luchar por su supervivencia en un mundo cada vez más hostil. Y así, con la sombra del apocalipsis cerniéndose sobre la humanidad, empezaba una lucha por la supervivencia que pondría a prueba lo mejor y lo peor de nuestra especie. Y es que Guerra Mundial Z no solo nos muestra el panorama global, sino que nos acerca las experiencias individuales a las historias de supervivencia y adaptación frente al caos. ¿Recuerdas el relato de Sharon? Sí, ¿cómo olvidarlo? La niña que busca refugio en una iglesia completamente sola, rodeada de adultos que han perdido la cabeza. Su testimonio es desgarrador. Sí. Un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños en situaciones de crisis. Y también de cómo las normas sociales se derrumban cuando la supervivencia se convierte en la única prioridad. Es un ejemplo perfecto de cómo el apocalipsis zombie no solo implicaba luchar contra los muertos vivientes, sino también contra la desintegración de la sociedad, contra la pérdida de la moral y la razón. Y en medio de ese caos también surgen ejemplos de ingenio y resistencia. Totalmente. El libro describe cómo algunos grupos se organizaron para defenderse formando patrullas vecinales, incluso entrenando perros para el combate. Me fascina esa capacidad humana de adaptación de encontrar soluciones creativas en las situaciones más adversas. Claro, porque la supervivencia no depende únicamente de la fuerza bruta. El libro también nos lleva a escenarios donde la claustrofobia y la incertidumbre son los enemigos a vencer. Piensa en la tripulación del submarino Almirante Zeng,
o en los mineros de Andamuca, aislados del mundo exterior, enfrentando no solo la amenaza zombie, sino también la lucha contra sus propios demonios internos. Es increíble cómo Guerra Mundial Z explora todas esas facetas de la experiencia humana, desde la lucha física hasta el colapso psicológico. Y hablando de colapso psicológico, hay un concepto que me dejó pensando: el síndrome de fallecimiento sintomático, el SFA. Recuerdo que el libro lo describe como una especie de rendición psicológica ante la desesperanza. La gente simplemente perdía la voluntad de vivir, se apugaban lentamente. Exacto. Lo interesante es que no presentaban ningún síntoma físico, simplemente se dejaban llevar por la inercia de la muerte. Es un recordatorio de que las heridas psicológicas pueden ser tan devastadoras como las físicas. Y el libro nos muestra cómo ese impacto psicológico no se limita a los individuos, sino que se extiende a toda la sociedad. Hay testimonios de personas que, tras sobrevivir al apocalipsis, luchan por reintegrarse a la normalidad, atormentados por el recuerdo de lo vivido. Es el caso del soldado estadounidense que describe su incapacidad para adaptarse a la vida pacífica, o del doctor brasileño que carga con la culpa de haber contribuido sin saberlo a la propagación de la infección. Esas historias nos obligan a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de un trauma colectivo, sobre las cicatrices invisibles que deja la guerra, incluso después de que el enemigo ha sido derrotado. Y a nivel social, Guerra Mundial Z también explora cómo la crisis zombie transformó las estructuras de poder, la justicia, las relaciones interpersonales. Vemos el surgimiento de regímenes autoritarios, el uso del castigo público, como elemento disuasorio, la desconfianza generalizada. Es decir, que la amenaza zombie no solo puso en jaque la supervivencia física, sino que también desestabilizó por completo el orden social. Es escalofriante pensar cómo en un abrir y cerrar de ojos la civilización que conocemos podría desmoronarse. Y precisamente en ese desmoronamiento, en esa lucha por la supervivencia a toda costa, es donde el libro nos muestra la cara más oscura de la humanidad. ¿Te refieres a las decisiones morales cuestionables que muchos tuvieron que tomar? Exactamente. El plan Redeker es un ejemplo, pero hay otros igual de impactantes. Recuerdo el testimonio del soldado alemán que describe cómo bajo el plan Prochnow se abandonaba su suerte a los civiles infectados para proteger a los sanos. Una decisión pragmática quizás, pero que nos enfrenta a un dilema ético complejo. Es aceptable sacrificar a unos pocos para salvar a la mayoría. ¿Dónde está la línea que separa la supervivencia de la barbarie? Y no solo a nivel militar. El libro también describe actos de crueldad y egoísmo por parte de individuos que, cegados por el miedo y la desesperación, perdieron toda noción de la moral. Es un recordatorio de que en situaciones límite la línea entre la civilización y la barbarie puede ser muy delgada. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para sobrevivir? Es una pregunta incómoda, pero creo que Guerra Mundial Z nos obliga a planteárnosla, a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestra propia capacidad para el bien y el mal. Y no solo eso, el libro también nos muestra la importancia de la cooperación, de la solidaridad, de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Porque a pesar de todas las atrocidades, también hay historias de altruismo, de valentía, de gente que arriesgó su vida por ayudar a los demás. Exacto. Guerra Mundial Z nos presenta un panorama complejo donde la luz y las sombras se entremezclan, donde la supervivencia no solo depende de la fuerza física, sino también de la fortaleza mental, de la capacidad de mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y aunque Guerra Mundial Z nos confronta con esa oscuridad de la que hablábamos, también nos muestra la capacidad humana para la reconstrucción, sí, para aprender de los errores y forjar un futuro mejor. Totalmente. A medida que la amenaza zombie se iba controlando la humanidad, tuvo que enfrentarse a la tarea titánica de reconstruir el mundo, no solo en términos materiales, sino también a nivel social y psicológico. Es fascinante cómo el libro describe ese proceso, cómo las naciones se unieron para compartir recursos y conocimientos. Cómo se redefinieron las prioridades y se establecieron nuevas leyes para evitar que algo así volviera a suceder. Exacto, la experiencia del apocalipsis zombie, por terrible que fuera, sirvió como un catalizador para la cooperación global, para la innovación tecnológica, para una profunda reflexión sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de la resiliencia. En esa reconstrucción no solo se trataba de levantar edificios o restablecer el orden. No. También era necesario sanar las heridas del alma, superar el trauma colectivo y reconstruir la confianza entre las personas. Claro, porque la sombra de la violencia y la desconfianza no desaparece de la noche a la mañana. El libro nos muestra cómo la sociedad postapocalíptica tuvo que lidiar con las secuelas de la barbarie, con el miedo a que la historia se repitiera. ¿Recuerda el testimonio de ese soldado estadounidense que tras la guerra se sentía incapaz de reintegrarse a la sociedad? Su mente estaba atrapada en un bucle de recuerdos traumáticos, incapaz de adaptarse a una vida pacífica.
Su historia es un recordatorio de que las heridas de guerra no siempre son visibles y que la recuperación psicológica puede ser tan ardua como la física. Y lo que me impacta es cómo Guerra Mundial Z nos muestra que la violencia no se limita al campo de batalla, sino que se extiende a todos los niveles de la sociedad. Exacto. La desconfianza, el miedo a la escasez, la lucha por la supervivencia, todo eso crea un caldo de cultivo para la brutalidad. Es escalofriante como la línea entre la civilización y la barbarie se vuelve tan delgada como la necesidad de sobrevivir puede justificar actos de una crueldad inimaginable. El caso de la iglesia en Kansas, donde los adultos mataron a los niños antes de suicidarse, es un ejemplo extremo. Sí. Pero ilustra a la perfección hasta dónde puede llegar la desesperación cuando la esperanza se agota. Y lo preocupante es que esa normalización de la violencia no desaparece con la amenaza zombie. La sociedad postapocalíptica tiene que lidiar con las consecuencias, con el trauma colectivo, con la necesidad de reconstruir la confianza y la empatía. Es un proceso largo y complejo que requiere una profunda reflexión sobre los valores que queremos guiar nuestra sociedad. Guerra Mundial Z nos invita a preguntarnos: ¿qué aprendimos del apocalipsis? ¿Cómo podemos evitar repetir los errores del pasado? El libro no nos da respuestas fáciles, pero nos plantea las preguntas correctas. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestra propia capacidad para el bien y el mal, para la destrucción y la reconstrucción. Y creo que es la mayor lección que podemos extraer de Guerra Mundial Z. La humanidad no es ni buena ni mala, sino un conjunto de individuos con la capacidad de tomar decisiones, de elegir entre la esperanza y la desesperación, entre la cooperación y el egoísmo. Exacto, al final la supervivencia no solo depende de nuestra capacidad para enfrentarnos a las amenazas externas, sino también de nuestra capacidad para construir un mundo más justo, más resiliente, donde la cooperación y la empatía sean los pilares fundamentales. Y ahí lo tiene nuestra profunda inmersión en Guerra Mundial Z, un libro que nos lleva más allá de la emoción de los zombies para explorar las complejidades de la experiencia humana en situaciones límite. Esperamos que esta inmersión les haya dado una nueva perspectiva sobre el apocalipsis zombie y sobre todo que les haya inspirado a reflexionar sobre su propia capacidad de adaptación, resistencia y esperanza. Porque al final la verdadera pregunta no es si sobreviviríamos a un apocalipsis zombie, sino qué tipo de personas seríamos durante y después de él. Los dejamos con esa pregunta resonando en sus mentes.